impacto potencial de la investigación etnopsicológica en promoción de la salud mental a nivel global. Bueno, hay una, rápido, en los estudios más recientes sobre el genoma humano se ha encontrado que cierto tipo de medicamentos son adecuados para cierto tipo de genomas. Entonces, más específico, mejor efecto. Lo mismo sucede con la salud mental universalmente. Si nosotros tenemos mayor cantidad de conocimientos sobre las características del grupo con el que vamos a trabajar, nuestra intervención va a ser mucho más efectiva. Bien, muchísimas gracias por la respuesta, por aclarar estas dudas de nuestros propios estudiantes. Y bueno, ahora vamos a hacer una mención y también la presentación de su participación en esta serie de conferencias. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos por haber participado del segundo Congreso Internacional de Historia de la Psicología, resaltando los aportes del doctor Díaz y así también generando nuevas perspectivas a futuro. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, ahora nos quedan unos minutitos. Me parece que ya está el siguiente ponente. La siguiente ponencia es un homenaje al doctor Pedro Salvino Zulem Aymar y está a cargo del doctor Tomás Pedro Pablo Caicho Rodríguez. Este es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Psicología con mención en Psicología Educativa, doctor en Psicología por la Universidad de San Martín de Porres, actual investigador de tiempo completo de la Universidad Científica del Sur, y también pertenece a la Sociedad Interamericana de Psicología y al Comité Técnico de Ciencias Sociales para apelaciones de RENAPSI. Es miembro y fundador actual presidente de la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología. Démosle la bienvenida al doctor Tomás Pedro Pablo Caicho Rodríguez. Adelante. Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días con todos ustedes. Gracias por la invitación. No sé si se escucha bien la presentación. Rubén, ¿cómo Sí, estás? se escucha bien. Un placer siempre tener en los eventos a una figura como el doctor Ardila. Mi presentación de hoy va a versar sobre un personaje un tanto olvidado en cierta manera por la... Voy a compartir la pantalla. Por los estudios psicológicos en psicología. No sé si se puede ver la presentación, ¿me confirma, por favor? Sí se puede ver. Vale, genial, gracias. Bien, como ya decía, pues va a versar sobre hablar un poco acerca de un personaje poco estudiado en el ámbito psicológico en el Perú, ¿no? Mucho más analizado y estudiado desde la filosofía, porque él pues es filósofo, ¿no? Que es Pedro Zulem. Vamos a hablar un poco acerca de su biografía, un poco el contexto que rodeaba su obra, filosófica y psicológica también, en ambos aspectos, ¿sí? Bueno, veamos aquí. Vamos a comenzar. Algunos apuntes biográficos. Su nombre completo es Pedro Salvino Zulem Aymar. Nació el 12 de octubre de 1889 en la ciudad de Lima. Sus padres fueron Pedro Francisco Zulem, de ascendencia asiática. Es posible que su apellido haya sido una derivación de un apellido asiático inicial, ¿no? Zulem, y bueno, se castellanizó, ¿no? Por Zulem. Y Petronila Irene Aymar, perdón, ¿no? Que pues de la ciudad de Lima. Él estudió en el Colegio de Lima, un colegio en su época, ¿no? Fines de 1800, inicios de 1900, uno de los más importantes de la ciudad, que se encontraba bajo la dirección de Pedro Labarte, también un educador, filósofo muy importante que tuvimos a fines de 1800 e inicios de 1900, ¿no? Hizo todos sus estudios secundarios. Luego de ello ingresó a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual estudió entre 1906 y 1907. Luego, entre 1909, 1913 y 14, continuó estudiando en San Marcos, pero ya no en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, sino en la Facultad de Letras. Y finalmente, entre el 14 y el 15 del siglo pasado,
pues cursa estudios también en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, ¿no? Luego de esto es que Zulem inicia una serie de viajes académicos por diversos países como Chile, Argentina y Estados Unidos. Es precisamente en Estados Unidos donde él sigue estudios de psicología y filosofía en la Universidad de Harvard, ¿no? No logra culminar estos estudios iniciales, ¿no? Por problemas de salud que lo hacen que regrese a Perú, ¿sí? Ya empezaban ciertos problemas de salud que luego se van a complicar y lo van a llevar pues a su muerte, ¿no? Sin embargo, vuelve nuevamente a Estados Unidos más adelante, en 1920, ya no para estudiar filosofía ni psicología, sino para seguir estudios de bibliotecología, ¿no? Que obviamente le van a servir para su trabajo posterior a su regreso a Perú, porque él entra a trabajar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, en pues, la biblioteca, ¿no? Hoy en día la biblioteca principal, la biblioteca central de la Universidad Nacional de San Marcos, se llama específicamente Pedro Zulem, ¿no? En honor a su gran labor inicial de sistematización y de promoción en su época, ¿no? Eh, Luego de la primera visita, ¿no? A Estados Unidos, en la cual, pues, como dije, estudia filosofía y psicología, se repone parcialmente de su enfermedad y el 12 de noviembre de 1910, perdón, obtiene el grado de bachiller en letras, ¿no? Con su tesis La filosofía de lo inexpresable, un bosquejo, una interpretación y una crítica a la filosofía de Bergson, que luego sería publicada en un libro que más adelante mostraré. En esta tesis, básicamente lo que se hace es una crítica directa a los principales pues, postulados del filósofo francés, ¿no? Cuyas ideas fueron introducidas, como sabemos, en nuestro país por Alejandro Deusta, ¿sí? Él menciona, Pedro Zulem, ¿no? Que Bergson cae en un error, ¿no? Cuando trata de explicar todo lo que existe mediante métodos racionalistas, ¿no? Semejantes o incluso superiores a los propios racionalistas criticados por este mismo filósofo francés, ¿no? En el 23 ingresa a enseñar a la Universidad de San Marcos, ¿ya? Haciéndose cargo de la cátedra de Psicología y Lógica, ¿no? Y es aquí desde donde Pedro Zulem pues, difunde las principales corrientes filosóficas de su época. Específicamente se centró en las corrientes norteamericana e inglesa. Por ejemplo, es gracias a ese trabajo académico y de difusión que en el Perú se tiene referencia por primera vez del pensamiento de Bertrand Russell, ¿no? Con quien mantuvo una correspondencia, difunde las ideas de Diddley, difunde las ideas de Bergson a partir de su tesis de bachillerato, y desde el punto de vista psicológico difunde, eso es el primero que difunde las ideas de la Gestalt, ¿no? De Wertheimer, Kohler, Kafka, Stern, entre otros, en nuestro país. Desde el punto de vista de la lógica, ¿no? En psicología y lógica, pues da a conocer los trabajos de Boole, Peirce, eh, Peano, y pues se publica, ¿no? Se lo va a publicar ya póstumamente, luego de su muerte, un pequeño libro, que es muy pequeño en realidad, es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño tanto en cantidad de páginas, tiene unas 20, 25 páginas, más no, eh, y también es pequeño en tamaño. Su programa de Psicología y Lógica según el dictado en el segundo semestre de 1924, ¿no? Que es una compilación un poco de sus notas de clase, en realidad, que más adelante hablaremos específicamente sobre ello, ¿ya? Eh, Zulem obtiene el grado de doctor en filosofía, ¿no? En el 24, con la tesis del neohegelianismo, el neorrealismo, estudio de las corrientes filosóficas en Inglaterra y los Estados Unidos, desde la introducción de Hegel hasta la actual redacción neorrealista. Un poco complicado en realidad el título, y cuando uno lee también es un poco complicado por entender la tesis de Zulem, la tesis doctoral. Básicamente el tema el libro, que también se publicó en forma de libro, la tesis se publicó en forma de libro, ¿no? Gira en torno al problema de la realidad, ¿sí? Suele menciona que por haber intentado resolver el problema de lo absoluto es que el neohegelianismo aún persiste en su momento, ¿no? Es importante ver que la actividad de Pedro Zulem no solamente se circunscribe a la perspectiva netamente académica de docencia
universitaria y la indagación filosófica, ¿no? Sino también hay una gran preocupación social en en su accionar, ¿no? Suelen, por ejemplo, eh, funda, por ejemplo, la revista El Deber Pro Indígena, la revista Autonomía, que este año la Universidad Ricardo Palma sacó un muy bonito facsimilar con todos los números de la revista, ¿no? Completo. Eh, y la participación pues, social, política, no solamente queda ahí, porque por ejemplo es representante del Perú en la Liga Inglesa de Educación, Ética, Moral, fungió como secretario del ministro de Fomento de su época, Joaquín Capello, eh, funda la Sociedad Proindígena junto con el mismo Joaquín Capello y Dora Mayer, ¿no? También una importante personalidad de su tiempo, personalidades en realidad de su tiempo, ¿no? Eh, Esta asociación tuvo un periodo de vida entre 1909 y 1917 y lo que buscaba básicamente era la reivindicación de los derechos indígenas, ¿no? Condenando pues el feudalismo que en ese momento eh, en el Perú pues acontecía, ¿no? Y pues luchando democráticamente por las libertades, ¿no? Lamentablemente su estado de salud de Pedro Zulem empeora, ¿no? Empeora y él muere el 27 de enero de 1925, ¿no? Y es enterrado en el cementerio presbítero maestro de la ciudad de Lima. Eh, un breve esbozo acerca de las ideas filosóficas de Pedro Zulem en su tiempo, ¿no? En realidad, en los primeros años del siglo XX, en el Perú se caracterizan por un paulatino alejamiento de las ideas positivistas, ¿no? Que en el siglo XIX pues tuvieron una mayor aceptación gracias a diversos pensadores, ¿no? En realidad, luego de la guerra con Chile, las ideas positivistas cobran mayor fuerza gracias a los trabajos de Javier Prado, ¿no? Tanto en el ámbito filosófico como también en el ámbito del derecho. Algunas obras de Javier Prado son El método positivo en el derecho penal, por ejemplo, en 1890, La evolución de la idea filosófica en la historia, en 1891, ¿no? Y es Prado el que difunde estas ideas positivistas y también del evolucionismo, ¿no? Junto con Prado, junto con Javier Prado, Mariano Cornejo también es otra figura importante del pensamiento positivista peruano, ¿no? Básicamente en las ciencias sociales, a través de pues, su obra Sociología General, ¿no? Una obra muy importante, que hace poco también se reeditó por una universidad en el Perú. Otro autor, Manuel Vicente Villarán, ¿no? Difunde también ideas positivistas, más que todo en el ámbito educativo, ¿ya? Con sus obras como Estudios sobre la educación nacional, el factor económico en la educación, ¿no? Y en el campo de la medicina, por ejemplo, Celso Bambarén difunde el libro de la medicina experimental de Claude Bernard, difunde también las ideas de Darwin, de Lamarck, ¿no? En la Facultad de Medicina. Y a nivel político, bueno, Manuel González Prada, ¿no? Es el más importante representante de estas ideas, ¿sí? En relación a la psicología específicamente, en realidad el positivismo no logra tanta aceptación, ¿no? Básicamente la enseñanza de la psicología se sigue dando bajo los cánones de las ideas idealistas, ¿no? Hay muy pocos trabajos de corte más positivistas en psicología a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. Por ejemplo, podríamos mencionar pues, los estudios de Pablo Patrón, ¿no? Que quizás el primer artículo sobre psicología experimental en el Perú que se publica en la Crónica Médica, donde se menciona que pues, la psicofisiología y la psicología experimental solamente ellas pueden considerarse como ciencia. Importante lo que dice Patrón en su momento, ¿no? 1888. Eh, los trabajos mismos de Pedro Labarte, ¿no? Con el cual Pedro Zulem pues, eh, estudió, ¿no? En su colegio, donde también él expone pues, las leyes de la física de Fechner. Otras ideas positivistas a inicios del siglo XX, por ejemplo, Luis Miro Quesada difunde ideas psicopedagógicas de Herbart, ¿no? Que se basan en el método experimental, muy importante, donde trae algunos, incluso instrumentos de medición psicofísica en su momento. El maestro Emilio Valdizán, también, que se formó pues, en Italia con Satine Santix, muestra un marcado interés por la psicología experimental. Establece uno de los primeros, no el primero, pero sí uno de los primeros
eh, laboratorios o gabinetes, como se llamaba en su momento, de psicología experimental en el asilo Colonia de la Magdalena, o hoy el Hospital Víctor Larco Herrera, ¿no? No se sabe que es uno de los primeros, no solamente el primero. Y contrario al positivismo, pues a inicios del siglo XX surgió una reacción espiritualista, ¿no? Esto es importante para conocer un poco también dónde se enmarca el pensamiento filosófico y psicológico de Zulem, ¿no? Este pensamiento espiritualista, pues, es ajeno a todo determinismo, ¿no? En el cual, pues, valora el papel del espíritu en el sujeto, ¿no? En el Perú, Alejandro Deusta, ¿no? Fue el primero, el pionero, el líder en su momento de esta corriente, introduciendo el pensamiento, como ya lo mencionamos, de Henry Bergson. Sus obras, como por ejemplo Las ideas del orden y la libertad en la historia del pensamiento humano, Estética general, Los sistemas de moral, ¿no? En todos estos libros, Deusta pues, se muestra muy crítico al positivismo, por ejemplo, de Comte, ¿no? Y enarbola, ¿no?, las ideas filosóficas del espíritu más que de los hechos, ¿no? Otro filósofo importante, Mariano Iberico, o sea, uno de los cuatro filósofos más importantes peruanos, ¿no? También gran impulsor de la corriente espiritualista en San Marcos, que junto con Honorio Delgado publican pues, en la década del 30 del siglo XX un famosísimo libro que se titula Psicología, que es uno de los bestsellers de la psicología en el Perú, ¿no?, que tiene muchas reediciones. Creo que la última reedición en el 2010 o 12 por ahí, con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no?, que es un clásico de la psicología peruana. Tiene muchísimos libros, por ejemplo, El sentimiento de la vía cósmica, publicado en 1939, ¿no?, donde describe diferentes estados psicológicos generados pues, por la contemplación del cosmos, como él lo mencionaba. Y hay dos personajes importantes, muy poco estudiados también, al igual que Zulem, desde una perspectiva psicológica, ¿no?, cual nosotros estamos un poco ahí indagando nuevamente, que son Ricardo Ulanto. Uno de ellos es Ricardo Ulanto, ¿no? Falleció también tempranamente, mucho más vinculado a la filosofía de Deusta, ¿sí? Tiene importantes publicaciones como El concepto del alma en la psicología contemporánea, Las grandes corrientes de la psicología contemporánea, La moral y el derecho moral, ¿no?, y el programa razonado del curso de psicología, también enseñó psicología y compiló pues su nota de clase en este curso, ¿no? Él menciona en sus textos de filosofía y psicología la existencia de dos orientaciones, la psicología científica y la psicología filosófica, ¿no? Respecto a la psicología científica, Dulanto la considera una aproximación parcial. Parcial, incapaz de explicar el mundo interior, que para él es el objeto de la psicología, ¿no? Y considera pues que la psicología filosófica o la metapsicología, como es la que él denomina, es la que ha producido los mayores desarrollos en el estudio del alma. Aún hoy, aún en ese momento, perdón, se consideraba pues a la psicología como un estudio del alma, ¿no? En base a eso, él considera pues que el método idóneo para lograr la explicación del espíritu es la intuición. Entonces, para él, la intuición es básicamente una simpatía intelectual, ¿no?, que nos permite adentrarnos en el mundo interno. Y otro personaje importantísimo es Humberto Borja García, ¿no? También desapareció muy tempranamente, ¿no?, muy joven, al igual que Dulanto y al igual que Zulen en realidad, ¿no? Los tres eh, fallecidos casi a la misma edad, 32, 31, 32, 33 años aproximadamente. Fue profesor de Filosofía Medieval y Psicología en la Facultad de Letras de San Marcos, ¿sí? Y en relación a la psicología, pues publicó su compendio de psicología y algunos apuntes de estética, un libro que ya tiene más de 100 años, ¿no?, donde Humberto Borja pues expresa también su adherencia a una filosofía más, la herencia de la psicología a una perspectiva filosófica más subjetiva, ¿no? Eh, para Borja, los fenómenos psicológicos tienen que ser analizados mediante la introspección, ¿no? A él analiza en su libro, pues, procesos psicológicos como la conciencia, que es considerada como un conjunto de fenómenos subjetivos, inmateriales, inexistentes, inconmensurables también. Analiza también en su libro el curso de la vida intelectual, analiza temas como las sensaciones, la percepción, la voluntad, ¿no? Por ejemplo, respecto a la voluntad, ¿no?, ya que la psicología es hoy voluntarista, ¿no?, en su momento, ¿no?, estamos en 1918, no por reacción contra el intelectualismo psicológico, sino porque la vida psíquica es ante todo voluntad, señala él, ¿no? Eh,
Y otro personaje importante también en esa época, bueno, Sebastián Lorente, ¿no? Él en su tesis doctoral de 1914, titulada Las orientaciones de la psiquiatría, es uno de los primeros, por ejemplo, en señalar la importancia del psicoanálisis, ¿no? Él menciona pues que el psicoanálisis no emplea ninguno de los métodos de orden físico, ¿no? Que debe su origen pues a los trabajos de Freud, quien a su vez lo ha deducido, ¿no? En un tratamiento especial empleado por Breuer para las neurosis, ¿sí? Em, entonces es importante ver eh, ese modelo de lo que pasaba, ¿no? En ese momento eh, eh, con respecto a las ideas filosóficas y psicológicas de su tiempo de Zulem, ¿no? Eh, Bien, con respecto a Zulem, está en su oficina, un pequeño espacio, ¿no? Un cuarto donde él tenía cuando estuvo estudiando en Harvard. Eh, Hay muy pocas fotos de Zulem en realidad, sí, hay muy pocas fotos de Zulem, quizás hay estas que estoy mostrando, un par más que están en otros libros, pero muy pocas fotos de él. Eh, en relación al pensamiento de Pedro Zulem, ¿no? Salazar Bondi, también una de las principales figuras de la filosofía, no solamente en el Perú, sino también a nivel latinoamericano, ¿no? Señala que él se alejó del positivismo, ¿sí? Y evidenciaría pues cierta influencia por el pragmatismo. Eh, pero para Salazar Bondi es ubicado principalmente pues, en la nueva metafísica, ¿no? Siendo un crítico, como ya lo vimos, del espiritualismo de Bersón con sus tesis de bachillerato, ¿no? Eh, Sin embargo, bajo esta perspectiva, ¿no? La relación de Zulem pues, con la psicología se da básicamente a través de la enseñanza universitaria, ¿no? Y a través pues, de algunos artículos y su libro que ya mencionamos, ¿no? El programa de psicología y lógica y sus libros también, que son derivaciones de sus tesis de bachillerato y su tesis doctoral, ¿no? Por ejemplo, en el caso de su programa de psicología y lógica, publicado en 1925, como dije, son las lecturas, ¿no? De su curso, dictado en 1924 en la Facultad de Filosofía, Historia y Letras de San Marcos. Eh, Tiene tres partes en realidad, ¿sí? Específicamente en el caso de el programa dedicado a psicología, ¿no? Porque hay otra parte dedicada a lógica. En el caso de la parte de la psicología, se puede dividir en tres partes, ¿no? Una primera refería a las tendencias actuales de psicología en su momento, ¿no? La segunda, circunscrita en esta parte de las tendencias actuales de psicología, habla sobre la Gestalt, habla sobre el psicoanálisis, habla sobre el conductismo, vamos a hablar un poquito acerca de eso ahora. En la segunda, realiza un recuento histórico de la psicología, ¿no? De Aristóteles, Platón, en realidad puede ser considerado uno de los primeros documentos acerca de historia de la psicología publicados en nuestro país, ¿sí? A diferencia de los otros libros de Dulanto y de Humberto García, que se centraban básicamente en temas muy puntuales, aquí muy brevemente esboza un desarrollo histórico de la psicología, eh, Pedro Zulem. Y por último, pues una última sección dedicada ya a la psicología y sus propósitos o sus aplicaciones, ¿no? Son una suerte de aplicaciones que él mencionaba, ¿sí? Eh, por ejemplo, la lectura de este pequeño libro nos da una visión de que Sulen estaba muy enterado, en realidad, de las corrientes psicológicas más importantes de su época, ¿no? Recordemos pues que él estudió en Estados Unidos, ¿no? Mantuvo correspondencia con muchos filósofos eh, ingleses, norteamericanos, entonces él tenía información de primera mano acerca de las corrientes filosóficas y psicológicas de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, él discute el behaviorismo de John Watson, ¿no? Señalando pues que para Watson, y cito textualmente lo que dice Sulen en su libro, la psicología es una ciencia natural que no necesita reconocer existencia de los estados mentales por sí, ni al medio que poseemos para confirmar su realidad, lo que él menciona en su libro, Sulen, ¿no? Pero para Zulem, según el conductismo, la actividad se expresaría en términos de conducta de un organismo concebido como un todo que responde a diferentes estímulos externos. Esta característica va a llevar a Zulem a considerar el conductismo como una negación de lo psicológico. Recordemos que él tiene también una orientación más pragmatista, ¿no? Para él el conductismo es una negación de lo psicológico, ¿no? En ese sentido, pues hay que señalar, por ejemplo, que Zulem utiliza el término behavior,
¿no? De acuerdo a lo planteado por McDougall, ¿no? Para quien la conducta se basa en una organización mental. Es la definición que adopta Perú Zulem en su libro, ¿no? Pero a pesar también de la crítica de Zulem, ¿ya? Emplea el término conducta en su definición de la psicología, en realidad, ¿no? Él en la página 23 de su libro dice que la psicología es la ciencia que estudia la vida mental, tratando de registrar en un todo orgánico los hechos que lo revelan, ¿no? La forma más general en que la vida mental se manifiesta es el behavior, ¿no? Es el comportamiento. Entonces, a pesar de lo que considera el conductismo como una negación de lo psicológico, también utiliza muchos de esos términos en su definición propia de la psicología, ¿no? Como dije, Zulen es uno de los primeros que habla de conductismo en el Perú, ¿no? No sé si sea uno de los primeros que habla de conductismo en Latinoamérica, pero por lo menos en el Perú sí, ¿no? Sería bueno hacer un rastreo ahí en ese sentido. Estamos hablando de 1925, ¿no? Estamos en el Perú sí. Zulen es también uno de los primeros que habla acerca de la Gestalt, ¿no? La psicología de la Gestalt. En nuestro país da importancia a los postulados que señalan que la experiencia no se encuentra dividida en partes, sino más bien que se muestra pues en una totalidad, ¿no? Zulen también, contrario a su crítica al conductismo, ¿no? Es muy contrario al empleo del método experimental, ¿no? Es decir, él manifiesta que el método experimental solamente estudia las manifestaciones externas y deja de lado lo que es verdaderamente psicológico, que es lo interno. Em, los primeros trabajos de Zulen se centran pues en el problema del conocimiento, influido por el pragmatismo, ¿no? Eh, por ejemplo, en 1910 publica en el diario de la prensa un artículo titulado William James, donde señala las bondades de la obra del filósofo norteamericano, pero a su vez critica también ciertos postulados eh, fundamentales de James, ¿no? Así lo se notar, por ejemplo, en un conjunto de artículos, ¿no? Que, por ejemplo, se titulan El pragmatismo en la educación, ¿no? Publicado en la revista Hogar y Escuela, ¿sí? También donde presenta un bosquejo de una doctrina pragmática de la educación, ¿no? El cual permitiría pues un criterio definido en la educación, ¿sí? Si me dicen si estoy bien con el tiempo, creo que sí, ¿no? ¿Todavía? ¿Sí? Sí, doctor, está con el tiempo todavía. Ah, perfecto, gracias. Eh, También desde esta perspectiva pragmática de Pedro Zulem, eh, señala que, pues, que un pensamiento es válido cuando tiene un sentido práctico, ¿sí? Por ejemplo, en su artículo de 1909, Filosofía del Error, nos dice, por ejemplo, que los pragmatistas han sido muy cuerdos, reclamar que no hay verdad ni error, ¿no? Y lo único que hay son resultados, ¿sí? Entonces, el sentido práctico también, pues, lo considera Zulem como un pensamiento muy válido, ¿no? En ese mismo artículo, La filosofía del error, de 1909, Zulem manifiesta que el error es la vía real del saber. Critican, como ya mencionamos, las posturas de James de poner en la experiencia inmediata los problemas filosóficos, ¿no? Restándole valor a la reflexión, señalando que la acción pues, está determinada por el pensamiento y este es el que nos permite transformar la realidad, ¿no? Zulem, ya vamos terminando, también analiza el problema del conocimiento desde una perspectiva crítica, como ya lo mencionamos, a el espiritualismo de Bergson, ¿no? Por ejemplo, Bergson señalaba que hay dos clases de conocimiento, un conocimiento logrado a partir de la inteligencia y otro logrado a partir de la intuición, ¿no? Con el primer tipo de conocimiento, el logrado a partir de la inteligencia, se logran pues las ciencias, mientras que el conocimiento por la intuición eh, podemos realizar pues la filosofía, ¿no? En su libro, La filosofía de lo inexpresable, ¿no? Producto de su tesis de bachiller, Zulem señala que Berzón convierte la realidad, ¿no? Convierte la realidad en algo inexpresable al hacerla objeto de la filosofía y argumentando además que el ser humano recibe solamente lo sensible de la realidad, nada más, ¿sí? Y esto para Zulem no alude sino a un punto de vista más psicológico en el cual Berzón considera a la vida en general. Y contrario a Berzón y su consideración psicológica de la vida, Solon señala que el filósofo francés
ha sido seducido por una duración psíquica y todo lo ha considerado bajo este tipo, ¿no? Más mensurado. Para Zulem, el espíritu tiene una duración, es decir, no tiene duración, sino que es efímero. Y además no habría seguridad acerca del carácter psíquico de la realidad. Y ante el problema de la relación materia-espíritu, también Zulem critica, ¿no?, las ideas denominadas por él como intelectualista de Bersón, que reduce el problema a una relación entre percepción y recuerdo y que no aporta pues algo diferente a lo anteriormente señalado por la metafísica, ¿no? Y para terminar, pues Zulem fue uno de los filósofos más brillantes de su momento y en realidad hasta ahora, ¿no? Uno de los precursores de la psicología de corte espiritualista en el Perú, como dije, muy poco estudiado desde el punto de vista psicológico, ¿no? En nuestro país, más desde el punto de vista filosófico. Eh, y pues su obra es muy amplia, ¿no? Está conformada por ensayos, libros, de temas psicológicos, filosóficos, como ya hemos visto, educativos, sociales también, como los hemos mencionado, ¿no? Y aquí solamente hemos hecho un esbozo de su obra, ¿no? Un esbozo general acerca de ello, mostrando algunos aspectos importantes, pues, de su vida que podrían servir como impulso, motivación para que otros se puedan interesar en el estudio más a profundidad de la obra psicológica de Pedro Zulem, ¿no? Algunos libros importantes que han salido publicados sobre la obra de Zulem, el primero en el margen superior izquierdo, ¿no? Pedro S. Zulem, es editado por el Congreso de la República, tiene más de 800 páginas, que es una compilación de sus obras completas, o casi tus obras completas, ¿no? Eh, Está, sí, completo el libro, el programa de psicología lógica, que está en la parte inferior, como ustedes pueden ver, el original, ¿no? Está, está ahí publicado. Están también sus dos tesis, ¿no? La de bachiller, que es la del eh, la crítica Bersón, y la del doctorado, que es el neohegelianismo, ¿no? También están publicadas ahí, y están publicados también escritos periodísticos, ¿no?, sobre muchos de los temas que he mencionado sobre pragmatismo, por ejemplo, ¿no? Muchos de los artículos están publicados ahí. Eh, este libro, pues, creo que salió publicado antes de la pandemia, en 2017-18 aproximadamente, por el Fondo Editorial del Congreso de la República. El otro libro, El pensamiento filosófico de Pedro Zulem, también es un libro muy importante, ¿no? Una compilación importante donde da un repaso biográfico y, como ya dijimos, sobre la obra filosófica de Zulem, ¿no? Eh, Otro libro en torno a Pedro Zulem es una compilación también de artículos periodísticos, a uno de los cuales está en el primer libro que ya he mencionado, ¿no? Y bueno, las carátulas originales de sus dos libros, ¿no? El programa de psicología y lógica y el neohegelianismo, que es producto de su tesis de bachillerato, ¿no? Como ven, en realidad hablar de Zulem eh, aún falta muchísimo, ¿no? Por indagar, ¿no? Por analizar sus escritos, específicamente, como dije, desde el punto de vista psicológico. Y bueno, espero sea motivo de interés centrarnos a la obra de este filósofo peruano desde una perspectiva psicológica. Y bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro Salvino doctor Tomás Pedro Pablo Caicho. Toda esta perspectiva nos ha podido dar justamente la importancia del estudio de filosofía para la práctica de la psicología, ¿no? Y si bien es cierto, no se había conocido esta perspectiva del doctor Pedro Salvino Zulem. Muchísimas gracias por ello, y justamente es esto lo que ha originado algunas preguntas que nos podría ayudar a esclarecer. Una de ellas es: ¿cuál es la influencia de la filosofía de Pedro Zulem en los estudios sobre la psicología durante los años que él estuvo como catedrático en la Universidad de San Marcos? Mm. Sí, bueno, como dije, él enseñó, ¿no?, este curso de psicología y lógica en la universidad en la década del 20. Eh, pues en realidad sabemos que su libro era muy utilizado. No había, como sabemos, psicólogos profesionales en su época, ¿no? Más que todo eran filósofos, médicos, educadores, ¿sí? Eh, y pues muchos de los trabajos más espiritualistas pues fueron tomados por Marino Iberico, por el mismo Honorio Delgado, ¿no?, que también lo menciona en su libro Psicología, ¿no? Y sabemos pues que el libro Psicología de Delgado e Iberico
pues fue el libro por antonomasia que se utilizaba en su momento para la enseñanza de la psicología, ¿no? Entonces por ahí podemos ver una de las vertientes de influencia de los trabajos de Sulen. Luego, desde el punto de vista, pues ya eh, psicológico en sí, como que se ha perdido eh, este tomar en cuenta, ¿no? Los estudios de Pedro Zulem en su momento, ¿no? Así como dije, se ha estudiado más desde el punto de vista filosófico, muy poco desde el punto de vista psicológico. Quizás por ahí el autor Reinaldo Alarcón lo menciona en su importante libro Historia de la Psicología en el Perú de la Colonia de la República, ¿no? Tiene ahí unas cuantas páginas junto con los otros filósofos jóvenes que fallecieron, Dulanto y Humberto García, pero más allá no se ha indagado mucho, ¿no? Entonces, como justamente mencionaba, ¿no? Habría que rastrear un poco más, ¿no? En la obra, por ejemplo, de Iberico, en la obra de Honorio Delgado, para ver las citas, cómo es que lo utilizan, cómo es que lo analizan, lo interpretan, eh, y de acuerdo ahí poder sacar como que una línea de influencia, ¿no? Cosa que todavía no se ha hecho en realidad. Listo. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta un tanto que conlleva dos. Una de ellas es, ¿qué nos dice la comunicación de Bertolt Russell sobre la recepción de la tesis doctoral de Zulem Aymar y su impacto en el movimiento filosófico peruano? Yo no leí yo la carta, sé que existe, está en el archivo de la facultad, en el archivo Zulen que está en la biblioteca, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de leer la carta específicamente, ¿sí? Mentirías para saber qué es lo que dice específicamente, ¿no? O los términos en los cuales hablan, ¿no? Entonces ahí sí no podría tener información acerca de cuál es la comunicación que realizan Zulen con Russell. Sé que son pocas, en realidad, eso sí sé. La filósofa eh, una profesora que ha escrito uno de los libros de Sabi, ella, que es muy amiga mía, pues tiene mecanografías como que digitalizadas las cartas, ¿no? Ella está haciendo un estudio propio específicamente sobre eso, pero yo todavía no he tenido acceso a esa correspondencia para saber específicamente qué es. Pero sí en los libros de Zulen que hemos mencionado, no lo cita tanto. O sea, si uno revisa las referencias, ¿no? No lo cita tanto. Ah, recordemos que en esa época, en realidad, no es como ahora que nos mandan citar todo, ¿no? Este, que cada idea tiene una cita y una referencia, ¿no? Y en esa época era diferente, ¿no? Entonces no sabemos exactamente cuál es, qué libros específicamente tomó, ¿no? En consideración, etcétera, ¿no? Pero lo menciona muy brevemente en sus textos, algo así. Bien, muchas gracias. Y también hay otras preguntas que se han originado justo ahora, que es, ¿cómo influyó el deterioro de su salud en las decisiones y logros académicos de Salvino Zulem? Sí, como dije, él fue a estudiar psicología y filosofía a Harvard. Quizás fue uno de los primeros peruanos en ir a Harvard, ¿no? En su momento, para estudiar específicamente psicología. Lamentablemente, pues, su condición de salud, pues, eh, lo hizo regresar. Se deterioró mucho en los últimos años y esto, obviamente, pues, impactó en su trabajo académico, ¿no? O sea, sus reuniones, sus mismos escritos, pues fueron disminuyendo en cuanto a frecuencia, ¿no? Y pues y hasta que lo llevó a la muerte, ¿no? Muerte por tuberculosis, que en su momento, pues estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, era una enfermedad pues fatal, ¿no? Fatal. Entonces, eh, esto se inició en Estados Unidos, se estabilizó acá, se complicó nuevamente, ¿no? Y bueno, ya no sé. Lo cual es lamentable porque en realidad nos privó pues de lo que pudo ser pues la principal figura filosófica en su momento y también psicológica en realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, pues sus indagaciones que
no hubiese sido interesante ver su análisis no solamente del conductismo watsoniano, como ya lo mencioné, sino también, por ejemplo, o sea, de los postulados skinnerianos, que eran mucho más radicales, ¿no? O del mismo desarrollo de, de la gestal, ¿no? Por ejemplo, como dije, y esto ya es haciendo un ejercicio de contrahistoria, ¿no? La contrahistoria es pues un ejercicio del que hubiera pasado sí. Entonces, pues hubiera sido interesante, porque Blumenfeld llega en el 35, él fallece en el 25, o sea, 10 años de diferencia. Blumenfeld, pues, llegó al Perú en el 35 y con toda la influencia germánica y la influencia de los gestálticos, en los cuales Blumenfeld era contemporáneo y muy amigo también, ¿no? Entonces, ese choque sobre la Gestalt, desde la posición más espiritualista y subjetivista de Zullen con la Gestalt más experimentalista de Blumenfeld, hubiese sido interesante poder analizarlo, ¿no? Eh, no hay y tanto es así, por ejemplo, que Blumenfeld no menciona nada de Zullen en sus escritos tampoco, ¿no? Ni en sus escritos filosóficos ni en sus escritos psicológicos. Es también algo curioso, ¿no? Es cierto, actualmente ahora todo se tiene que tener una referencia, algún tipo de cita, ¿no? Y actualmente sería muy difícil eh, poder tener este primer aporte porque pues anteriormente no había este ejercicio como tal. Bueno, hay una pregunta más que ya es de mi persona que me gustaría saber qué es lo que motivó a hacer esta búsqueda insaciable por parte de Zulem, porque vemos que él no solamente se enfoca como propiamente su rol que contribuyó como bibliotecario, ¿no? Era una persona que constantemente estaba en búsqueda de saber más, de conocer más en diferentes áreas, también a nivel social. Entonces, ¿cuál cree usted en esta revisión que ha hecho y homenaje que haya motivado estas conductas de Zula? Bueno, es la motivación de todo académico y humanista, ¿no? Es decir, el académico, el humanista, de por sí siempre ha tenido no solamente un interés meramente de generación y transmisión de conocimiento, desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista más social, como en el caso de Zulen, ¿no? Que fundó la Asociación Proindígena, ¿no? Y buscó, pues, un cambio en la sociedad de forma democrática, como ya lo mencioné. Entonces, es la motivación de que creo yo todo académico, científico y humanista debe tener desde diferentes aristas, ¿no? Es decir, él lo hizo desde la filosofía, desde la educación, desde la formación, ¿no? Otros lo hacen desde otros ámbitos, ¿no? Mucho más comunitarios, políticos, otros mismos lo hacen desde el mismo laboratorio, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo creo que es la motivación que ha acompañado, acompaña y debería acompañar todo, a todo académico, como digo yo, humanista que desarrolle su trabajo en nuestro país y más aún pues en un momento actual como el nuestro, ¿no? Es decir, yo siempre digo, cuánto bien nos haría un Pedro Zulem hoy para un análisis pues crítico, ¿no? Desde el punto de vista psicológico y filosófico y social de lo que hoy en día está pasando, ¿no? Con los nuevos movimientos sociales, con la reivindicación también que, que sale a la luz, ¿no? Entonces, que tanta falta nos hacen, pues, figuras como Zule, figuras como Salazar Bondi, eh, como Norio, como Blumenfeld mismo, de una posición mucho más objetiva. En general, es un ejercicio, como digo yo, de contrahistoria, pero que puede ser muy interesante. Pero es eso, debe ser la motivación de todos nosotros, ¿no? De los que estamos ahora aquí, de los que vendrán como los estudiantes, ¿no? De tener esa pues, perspectiva académica y humanista y social, ¿no? Son las tres aristas, creo que es muy importante de todo profesional, no solamente la psicología, sino en general, en realidad. Así es, y justamente son estos espacios los que nos ayudan a reconocer justamente este aporte
de Zulen que no se conocía mucho. Creo que mucho más era el aspecto social, la lucha que tenía por la reivindicación de los derechos indígenas de cierta manera. Muchas Sí, gracias sí, por su ponencia, ¿sí? dale, Y me parece que hay una última pregunta. ¿Sería ujú, oportuno poder realizarla? dale, ¿Sí? dale, Bien. dale. Dice, ¿cómo contribuyó a la bibliotecología durante su tiempo como director interino de la Biblioteca de la Universidad Nacional de San Marcos? Bueno, a ver, Zulen en su segunda etapa viaja a, como dije, nuevamente a Estados Unidos, a Harvard, a estudiar bibliotecología, vuelve. El rector en ese momento le encarga poder organizar nuevamente la biblioteca, la organiza, la recataloga, eh, y uno de los principales logros que él hace es el boletín bibliográfico de la universidad, ¿no? Que es en el cual pues compila todas los libros, las novedades, es un análisis bibliográfico de la información que hay en la biblioteca, que aún está ahí en los almacenes de la biblioteca, uno puede, creo yo, pedir los permisos para poder observarlo, ¿no? Entonces, creo que es esa sistematización y esa apertura a los eh, de la biblioteca hacia la comunidad, que también era una cosa importante que planteó Pedro Zulem en su momento, ¿no? Es decir, no solamente que las personas vayan, ¿no? Al edificio, a la biblioteca, sino también que la biblioteca vaya a la persona, en este caso a los estudiantes, ¿no? Esa es una cosa importante. Y el boletín, sí, el boletín, no sé si ahora saldrá o seguirá saliendo, en realidad desconozco eso, pero en su momento, pues era una de las principales fuentes de información que tenían no solamente los estudiantes, sino los profesores en general, no solamente de San Marcos, sino en general de todo el Perú. Recordamos que en su momento, pues San Marcos era una de las pocas, muy pocas universidades que existían en el Perú, ¿no? Y ese boletín era el principal medio de comunicación, de información sobre los libros, folletos, etcétera, que llegaban a la universidad, ¿no? A la muerte de Zulem, el boletín prepara un dossier específicamente sobre él, ¿no? Sobre él, en el cual compila sus obras, sus escritos, como un índice biobibliográfico de la obra de Zulem. Y bueno, Bien, tan es así que la biblioteca ya su nombre ahora, pues, ¿no? qué interesante y a la vez motivador. Creo que ha sido una perspectiva más que nada motivadora a reconocimiento también en la revalorización del aporte de Zulem. Creo que nos da para una pregunta más que me han mandado. ¿Si estaría bien? ¿Si lo puede Sí, sí, resolver? sí, sí, sí. Ya. Disculpa. Dice, ¿cómo influyó el pragmatismo en la obra de Pedro Zulem y qué perspectiva habría tomado sobre la labor científica? Y con esto terminamos. Muchas gracias. Sí, como dije, Salazar Bondi considera a Pedro Zulem como un pragmatista, ¿no? En un inicio, luego lo considera como más orientado a la corriente metafísica, ¿no? Pero la importancia del pragmatismo lo vemos específicamente eh, en sus escritos sobre educación y sus escritos sobre el problema indígena, ¿no? Entonces ahí se ve específicamente la influencia pragmática, ¿no? No tanto en otros ámbitos, pero sí en esto de la educación, del conocimiento, ¿no? Entonces su idea pragmatista pues va muy contrario a la idea espiritualista de Bersón, como ya lo mencioné, ¿no? Entonces ahí se ve específicamente su influencia, ¿no? Es decir, para qué nos sirve, ¿no? Es decir, para qué sirve la educación, ¿no? Para qué sirve lo social. Eso se puede ver muy claramente en sus escritos, básicamente educativos, ¿no? Yo recomiendo mucho ese libro que yo mencioné que salió publicado en el Congreso de la República sobre Pedro Zulem, ¿no? Creo que lo pueden conseguir en el mismo Congreso, en el mismo fondo editorial. Es muy importante, porque compila casi toda la obra de Zulem, ¿no? Es un trabajo de biblioteca muy interesante. Estás muteada. Ya estaba hablando. Bien, estaba diciendo muchas gracias por la participación y por resolver todas estas preguntas.
Creo que la Dale. comunidad ha estado muy agradecida con ello y ha generado bastante preguntas, curiosidad sobre justamente los aportes de Zulia. Como lo había mencionado, este es el espacio donde se revalora también los aportes de aquellos personajes que han sido de cierta manera pues olvidados o minorizados. Entonces, este segundo Congreso Internacional de Historia de la Psicología agradece a usted por generar este aporte y revalorización al trabajo de Pedro Zulem, al doctor Tomás Pedro Pablo Caicho Rodríguez. Muchísimas gracias por su ponencia, ha sido muy buena y también le esperamos aquí a otros, su participación contamos ya en otros eventos académicos que la universidad posiblemente esté organizando. Listo, gracias. Un fuerte abrazo a todos y todas. Más gracias. Bye. Bien. Bueno, continuando con nuestra serie de conferencias, les hacemos recordar a todos los que están participando por los medios de la transmisión de la página de Psicología de la Universidad